en línea, ¿de acuerdo? Ahora les comento lo que también parece ser el próximo semestre, que empieza a finales de enero. Este, la propuesta es la misma, el famoso programa híbrido y ahora le llaman síncrono, ¿no? De regreso a clases y va a ser igual, ¿eh? Aún el siguiente semestre, las clases de teoría van a ser en línea y solo la parte de laboratorio van a ser clases presenciales. Digamos pues que habría gente que sí le interese asistir a los laboratorios, ¿no? Pero en la medida en que no van a tener un peso sobre la calificación, pues hace que se vuelva pues menos obligatorio. Ahí lo único que mueve a la gente pues es el deseo de aprender algo, ¿no? Esa es la idea. Y entonces se argumenta pues en contra que con este programa híbrido, la gente que es de provincia, tanto profesores como alumnos, pues que se fueron a sus lugares de origen. Eso yo lo veo así como un mero pretexto. En el caso de los profesores, pues, o sea, te fuiste a tu pueblo, pues tienes que regresar si estás ganando y te están pagando por estar aquí, ¿no? Ahí sí no. En el caso de los alumnos se comenta pues que pues mucha gente pues se regresó a sus lugares de origen y que no van a venir solamente un día a la semana a tomar las clases de laboratorio, porque bueno, pues implica pagar una renta y todo lo demás y el transporte y cosas así. Así es que pues hay una serie de pretextos que siguen obstaculizando el regreso a las clases presenciales, ¿no? Así es que, por ejemplo, en el grupo de las 7 pregunté y solo un compañero es de Veracruz. Dentro de los profesores, de manera curiosa, fíjense, yo de origen, yo soy de Michoacán, pero desde que estudié la vocacional, pues yo he vivido aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, digamos pues que cuando se trata de presumir el origen, pues sí digo que soy de Michoacán, pero obvio que si yo trabajo aquí, yo vivo aquí, pues yo tengo que estar aquí, ¿no? Entonces hay muchos profesores que son de Oaxaca, como que de pronto alguien se conectó y estuvo jalando gente de Oaxaca y hay un grupo de profesores, entre ellos el presidente de la academia son de Oaxaca. Y cuando estamos en las juntas, el colmo de la desfachatez es que salen en la hamaca sentados ahí con la cámara abierta y dice uno, ¿esto de qué se trata? Pero sí estamos esperando la quincena de manera puntual, pues que nos paguen, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un abuso, una exageración, pero en el grupo, les decía de la mañana, solo había un compañero. En este grupo, jóvenes, ¿hay gente de provincia? Levantó Yo, la mano. profe, Sí, ¿de dónde? del sur de Veracruz, Ah, bueno, el otro pero compañero. Un de muchacho. la parte sur, pero realmente, bueno, yo no tengo problema por regresar, dijera, yo sigo rentando, así que O sea, usted está ahorita en Veracruz, yo sí, en el estoy, estado. vivo en la parte sur cerca de Coatzacoalcos, Ah, ok, ok, ok. Sí sigo conozco. viviendo. Sí conozco, yo con cierta frecuencia viajo a Villahermosa y a veces cuando me voy manejando, pues ahí me meto un ratito a Coatzacoalcos, ¿no? A descansar. Pero, ¿alguien más? Fíjense, o sea que del grupo nada más Jonathan es de provincia, o sea que, No, Yo soy de Hidalgo. ¿quién, perdón? Yo, Estrada Chávez, soy de Hidalgo. Ah, ok, 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 de la ciudad de Hidalgo, no, no hay una ciudad, ¿verdad? Estado, la capital Estado, es sí. Pachuca, ¿no? Ajá. ¿De qué parte es usted de Hidalgo? Es por el centro, más o menos. No sé si recuerde cuando hubo una fuga de gasolina y explotó. Más o Ah, menos ok, por ahí. ok. Ok, ok, ok. O sea, van dos compañeros. ¿Alguien más, jóvenes? profe, yo soy de Teotihuacán, ahí por el pueblo de San Martín. Ah, ok. Qué Este, chido, profe. pero ¿usted va y viene normalmente o se instala acá? Nada más el primer semestre me iba de Teotihuacán a la escuela, pero ya después sí empecé a rentar. Claro, claro, porque si está retirado, digo, para ir y venir todos los días está larga la tirada, ¿no? No, sí está pesado, la verdad. Se echaba como 2 horas de camino, cuando menos, ¿no? Sí, sí.
Y aparte tenía que ir a agarrar el autobús puntual porque si no, no alcanzaba. Claro, claro. Bueno, como sea, pues ya van 3 compañeros. Pues si somos a 2 horas de camino, pues yo también, profe. Sí, ¿dónde radica? En Chiconcuac, pero pues igual me queda como a 2 horas, voy y vengo diario. Ah, usted va y viene todos los días. Bueno, Ah, el punto pues es que el argumento es que no se alcanza a resolver qué propuestas sería a los compañeros como ustedes, pues para fines de asistir a los laboratorios nada más, venir a una clase los sábados, ¿no? Pero entonces como sería voluntario, pues muchos decidirían pues no ir a las 7 de la mañana y como no va a pegar en las calificaciones, pues igual todavía eso hace que se vuelva más difuso el asunto, ¿no? Como que está complicado. Por un lado hay la presión de las autoridades federales, por ejemplo, el director general del Poli lo nombra directamente el presidente de la República y de hecho ya saben que es reciente, un tipo joven que lo puso el actual presidente. Y me extraña que no hayan logrado echar a andar todo el mecanismo pues para regresar a las clases presenciales. En realidad no hayan cómo resolverlo, ¿no? Porque a ustedes les consta, jóvenes, para otra, que resulta ser que esto de las clases presenciales nada más va a aplicar de quinto semestre a noveno, de quinto a noveno, y todos los demás no. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de los chamacos, no? De primero a cuarto semestre. Entonces, bueno, pero retomando el punto, el asunto es pues que la realidad que vivimos es de aglomeración, ¿no? Más nosotros que estamos juntos con todas las demás escuelas, que son verdaderos mundos de gente cuando salen de una clase y pasan a la otra y pasan al baño y se quedan ahí comprando dulces con la mujer esta del edificio 4 y bueno, y las cafeterías es terrible, ¿no? O sea, eso va a estar muy complicado resolverlo, ¿no? Hasta que se decida, pues, que bueno, pues hay que, como en el caso de la influenza, pues a muchos nos da, pero no todos nos morimos, ¿no? Entonces, pues hay que entrarle, ¿no? No hay de otra. Entonces, es complejo el asunto, pero lo cierto es que tenemos que volver pues a la realidad, ¿no? Así es que bueno, nada más les quería comentar yo cuál es la situación acá de manera interna. Profe, Sí, diga. ¿y eso que comentó sería los días que toca laboratorio o el fin de semana? No sería para los días de laboratorio nada más, pero lo que sí se anda haciendo es cómo organizarles, porque ustedes, por ejemplo, ¿cuántas materias llevarían? ¿6 actualmente? No, 7. 7. 7. 7, ok. Y todas tienen laboratorio, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, conmigo tendrían que venir los viernes, pero con las demás materias, entonces al final sería como venir todos los días para una sesión de laboratorio nada más. Lo que sí se propone es que las instalaciones del Poli están abiertas, ya para quien quiera asistir. Pero entonces, para evitar ese asunto de horarios de laboratorio diferidos en toda la semana, se quiere organizar por semestre un día para puros laboratorios, ¿sí? Y que nada más vinieran, por decir algo, los viernes, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, vamos a pensar que ahí me dijeran, ok, no va a ser los viernes, para ti te tocó laboratorio el lunes. Bueno, ¿y qué va a pasar con las clases de teoría? Entonces, encontrarle cuadratura a eso ha resultado complicado, ¿sí? Pero les repito que no se ha definido realmente nada todavía. Lo que sí es que ya los laboratorios están limpios, las áreas de los docentes, pero el equipo todavía no lo limpian, todavía no lo echan a andar, y lo otro no se ha resuelto, eso que les menciono, ¿no? Entonces, bueno, yo casi me atrevo a afirmar que este semestre pues lo vamos a sacar así como estamos ahorita, ¿no? Sí, No, sí, y aparte, si vamos a laboratorios, nos tendremos que esperar ahí para tomar nuestra clase en línea, si es que ándele. tenemos. Sí, por eso le decía que andan buscando que todos los laboratorios los tome el mismo día para que no se le complique la situación, pero también viene la otra. Dicen, a ver, pero el profesor no solo va a dar clase el viernes, y el mismo viernes tendría otras clases de teoría con otros grupos, ¿no?
y bueno, que quieren implementar, no sé, en las bibliotecas, equipo de cómputo, y pues todo el mundo argumenta, ustedes saben lo mal que está pues el servicio de internet en la escuela. Yo, por ejemplo, en mi cubículo, yo estoy en el edificio 4 y ni siquiera señal de celular le llega a uno ahí, ¿no? Entonces, ya no se diga quererse conectar a la red ahí de inalámbrica de CIME. Es complicado, ¿no? No aguanta. Pero Entonces, pues, en sería fin. lo mismo como regresar a presencial si implementan el servicio ahí. Pues sería lo equivalente, finalmente, pues de una vez arrancar todo, ¿no? Y ahora sí que salves el que pueda, si es que la lista va a ser de quién cayó y quién no, ¿no? Entonces, pero lo cierto pues es que sí, en todos los sentidos es necesario que regresemos a la actividad presencial, jóvenes. Nos hacemos fácil al modo. El primer semestre era la locura, los profesores protestaban que cómo y el manejo de las plataformas y que muchos argumentan que no tenían computadoras, se las financiaron, hace poco les entregaron equipos a muchos profesores que lo solicitaron, igual con los muchachos, todo con ustedes, todo el mundo pues se sentía descontrolado, ¿no? Y ya muchos de ustedes están muy tranquilos, ¿no? En su casita, ahí a gusto. Ahorita termina la clase, su mamá les acerca el sándwich, el tamal, el atol y todo lo que sea necesario, y es muy cómodo así, ¿no? Pero lo cierto, pues, es que no es lo mejor. Pero en fin, pues Además, como que, o no sé si le ha pasado a la mayoría, que la motivación de varios por estudiar como que ha disminuido, ¿no? Por ejemplo, en lo personal, como que sí me siento más desmotivado que cuando iba a presenciales, por ejemplo, ¿no? Los primeros semestres era como aceptable, ¿no? O como que le podías agarrar el chiste, pero ahorita ya es como que, no sé, súper monótono ahora. Sí, yo creo que tiene usted mucha razón. Además, pues somos entes sociales, ¿no? Sociables. Y entonces, pues la convivencia es parte de nuestra vida. Yo no sé si después de que terminen todas las clases, ustedes siguen realizando las mismas actividades que hacían antes, pero lo veo difícil, ¿no? Entonces, el hecho de ir a la escuela y llegar y compartir y bromear y lo que sea, pues es parte del desarrollo de uno, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es conveniente, es necesario. Yo sí percibo, jóvenes, miren, siempre me he jactado, como me dan el privilegio de seleccionar los grupos que quiero, tanto en la tarde como en la mañana. Yo estaba, había dicho por muchos años, el turno vespertino, y yo siempre elegía los grupos. Se parte del supuesto que los primeros grupos son los que selecciona la gente que es regular y luego ahí se van integrando según las materias que deben, ¿no? Entonces, pues así, yo tengo el grupo 1 y 2 ahorita. Entonces, en ese sentido, pues en forma presencial se percibe, ¿no? La gente es muy participativa. Así como estamos ahorita en línea, sí noto jóvenes como que con mucha dificultad los motivo cuando los quiero mandar al libro, cuando les menciono y les enseño las figuritas. Estas señales son las que vamos a usar en series de Fourier para el examen, y resulta ser que a la hora del examen de este segundo parcial nadie supo definir la serie de Fourier del problema 1 y menos del problema 2. Y entonces como que yo qué haría, agarraría un montón de hojas, se las aventaría y les decía, jóvenes, a ver, lean esto, por el amor de Dios, ¿no? Así en línea, pues los arengo, pero pues no sé qué está pasando después de esto, ¿no? Entonces, haciendo ya que toqué el punto, referencia a los resultados del segundo parcial. A ustedes les consta que fueron malísimos los resultados. La mayoría de la gente que sacó un 6 fue pues porque expuso, algunos sí se le fue bien, ¿no? Pero entonces, pues no deja de ser una, digamos, una manifestación, ¿no? De que no se están llevando las cosas como debe de ser. Entonces, pues yo no he cambiado las reglas ni la política, y como les dije, en el caso del tercer parcial, yo tengo opción de modificar la calificación de los parciales anteriores. Y ya en el peor de los casos,
de hacerlo en el extraordinario. O sea, ahí sigue el ofrecimiento, pero sí necesitamos pues intentarlo, ¿no? O sea, no quedarnos así, se acabó la clase y apagan la computadora y ya estuvo, o se meten a la siguiente y fue todo, ¿no? Lo que pasó. No, no es que no es así, no es así. Ustedes saben que las grandes universidades a nivel internacional, todos tienen como sistema la condición de que el curso se divide en lecturas y les dicen, la lectura número 1 se va a desarrollar en tal y tal día. Y ustedes tienen la obligación de llegar con las lecturas preparadas, no ver qué es lo que vamos a anotar ahí en la sesión. Entonces, pues se pretende que la gente tenga una participación dinámica, activa y que no llegue al curso simplemente ahí de forma pasiva, ¿no? Eso es lo que hace la gran diferencia en los sistemas educativos, ¿sí? Pero bueno, pues aquí estamos. Entonces, jóvenes, pues el día de hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en modulación en amplitud y vamos a iniciar el tema de modulación angular, que es lo que vamos a ver en este parcial. Les comento, jóvenes, que ya se los había dicho, es relativamente corta la información en este tercer periodo y yo calculo que para finales de noviembre ya terminamos, ¿eh? Así es que independientemente de que el 19 hubiera regreso a los laboratorios, nosotros, ¿qué será? No sé qué día sea, pero 29, 30 de noviembre, yo creo que ya nos estamos despidiendo para los que correspondan, ¿no? Habrá otros que ahí nos vamos a seguir viendo con mucha frecuencia. Así es. Y esas fechas tentativas de más o menos por el final de de noviembre acabar, ¿es nada más para su materia o ya está para... No, sería para, en mi caso, ok. De hecho, los periodos están oficiales, ¿no? De cuándo se abre creo que el día 10 es la fecha límite 10 de diciembre para captura del tercer parcial. Entonces, no, yo estoy hablando en mi caso, incluso a lo mejor ni siquiera se abre todo el periodo, pero pues a mí no cuesta nada esperar 2, 3 días a que se habla el periodo de captura de calificaciones y ya les pongo su calificación, ¿no? Eso sería en mi caso. Ujú. Así es que, bueno, pues tómenlo en consideración, jóvenes. Vamos a intentarlo, ¿no? Como ahora las participaciones todavía tienen más impacto, pues vamos a tratar de cambiar todo lo que ocurrió. Y un comentario, digo, pues para evitar las tentaciones. Yo absolutamente no tengo nada en contra. Yo, por ejemplo, los mandé a que resolvieran un problemita del libro y pues como hubo preguntas, se les presenté la solución. Vamos a pensar que a mí se me ocurre ponerles en el extraordinario ese mismo problema y me ponen como solución la foto de lo que yo les puse aquí en la pantalla, ¿no? O sea, entonces, obvio que eso para mí no tiene ningún valor. La idea sería que ustedes lo leyeran, lo procesaran y lo respondieran con las propias palabras. Nada más se trata como de resumir y darle ahí un poquito de participación de parte de ustedes, ¿no? De eso es de lo que he estado hablando, pues, cada vez que les echo este discurso, los arengo, ¿no? De que pues no se trata de ocultar la información, al contrario, pues nosotros lo que hacemos es facilitarla, ¿no? Pero que sí tienen que tomarse un tiempo para leerla, resumirla, pues de eso se trataba, ¿no? Pero en fin, vamos a ver cómo se dan las cosas. Entonces, jóvenes, miren, vamos a resolver este cuestionario, léanlo y vamos a hacer algo. No para nada, pero sí para motivarlos. Les voy a preguntar a alguno de ustedes los puntos que concentran toda la información que vimos en el segundo parcial. Y luego ya empezamos a ver lo de modulación angular, que es lo de este periodo, ¿no? Échenle ojo. Aquí, ¿qué se trata? De nada aprenderse las cosas de memoria, o sea, el concepto, ¿no? Y lo podemos definir con nuestras propias palabras, con otro caso, con otro parámetro, en fin, pero haciendo referencia a lo mismo. Entonces, por ejemplo, en las características
de los sistemas, pues vamos a destacar, no sé, las expresiones no es necesario que las sepan, ustedes las pueden tener ahí a la mano, pero sí, por Oiga, ejemplo, profe, yo sí. quería pedirle que si podíamos hacer un repaso, pero de las gráficas de Fourier. Así como lo que estamos haciendo ahorita, pero con lo de las gráficas. Bueno, podríamos hacerlo, pero, o sea, ¿usted tiene alguna duda al respecto? Pues es que en general me confundo a la hora de pasar la transformada, o sea, solo viendo la gráfica no lo entiendo del todo. Bueno, O sea, a veces sí me queda claro, pero por ejemplo cuando cambia un factor y veo que modifica toda la expresión, ahí es cuando ya no me ok, pierdo. ok, bueno, lo tomaré en cuenta para abrir algún espacio e insistir en eso, ¿no? Sí. Aquí en el caso del tercer periodo, donde vamos a ver modulación angular, digamos que no se enfatiza tanto el manejo de las señales periódicas a través de las series. En alguna parte sí. En el caso de AM, sí, hacia atrás, pues ahí sí todo está basado en la definición de las señales periódicas, su serie de Fourier, su transformada de Fourier, sí fue fundamental, pero igual, de todas maneras lo revisaremos, ¿sí? Ujú. Gracias, profe. Sí, cómo no. A ver, échenle ojo a esto, jóvenes. Concepto de modulación. Se supone que todo lo tienen en sus notitas, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones de la modulación? ¿Cuáles son los tipos de modulación que ustedes conocen, no? Disculpe, profe, antes de que continúe, esta actividad a desarrollar es, si la vamos a contestar en el cuaderno o nada más es ahorita. No. Ok, ok. La vamos a comentar aquí ahorita, ¿no? Entonces, además, recuerde que ya no vamos a enviar notas, así es que, pues ahí ya es a criterio propio, ¿no? Cada quien maneja. Pero esta es información que tenemos y nada más quiero como comentarla para hacer un breve resumen de lo que quedó ahora sí que atrás en el segundo parcial. Yo espero que no sea el caso de la mayoría de ustedes, pero si les toca hacer extraordinario, pues ahí sí, vamos a tratar primer parcial, segundo parcial y tercer parcial, ¿no? En el extraordinario. O sea, problemas, ¿no? Problemas, ¿sí? Y desde luego, ya en el peor de los casos, pues el asunto de las otras maneras de evaluación. No quiero, eso les causa pavor lo de los CTS, ¿no? Pero lo cierto es pues que pues hay que considerarlo, ¿no? Así es que ahorita pues alguien me gustaría que me dijeran con sus propias palabras qué es la modulación, para qué sirve, cuántos tipos de modulación conocen, así como si estuvieran en un escritorio sentaditos de un lado y hubiera alguna persona que pues los está evaluando para fines de asignarles algún espacio en un trabajo o algo así, ¿no? ¿Sí? Ujú. Explicar qué es la modulación en amplitud, las características, a esas me refiero, las técnicas más importantes de la modulación angular, pues nada más las mencionamos, ¿no? Y luego cuáles son las características, pero más que las expresiones, me gustaría, jóvenes, que hiciéramos referencia a, sí, cómo observamos esa señal en el dominio de la frecuencia, cuál es su ancho de banda, cómo se generan y cómo se recuperan en el receptor. ¿De acuerdo? Y ya al final, el asunto del multiplexaje, también lo hemos estado mencionando, porque son, digamos, conceptos que deben formar parte, pues, del argot de las comunicaciones, ¿no? Independientemente del área hay que tenerlo como presente, ¿no? Acuérdense que dijimos que este cursito equivalía como a la anatomía, ¿no? De las comunicaciones, ¿sí? Y bueno, pues esto nos sirve de plataforma, pues para todas las demás aplicaciones, ¿no? Para todos los demás sistemas, ¿sí? Entonces, pues, a ver, el punto 1, permítame, el punto 1 sería eso, el concepto de la modulación, el punto 2, ¿para qué sirve? Aplicaciones, los ¿Tenemos tipos. que decirle todo? ¿Perdón? Es ¿Tenemos todo. que decirle todo No, o podemos elegir uno? yo ahorita les voy a preguntar a alguno que me diga cuál es el concepto de la modulación y luego así nos vamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los sistemas, pues nada más,
Sí, cómo están estas señales en el dominio de la frecuencia, cuál es su ancho de banda, generación y demodulación de estas señales, y luego por último el asunto del multiplexaje. Entonces nada más ténganlos ahí presentes, ¿no? Eso es todo lo que vamos a ver. Profe, ¿podría regresar la presentación otra vez, por favor? Ok. Insisto, un breve resumen de lo que vimos, ¿no? En el segundo parcial. Me refiero no en el examen, en el segundo periodo, ¿no? En el examen ni siquiera les pregunté teoría, pero sí era necesario considerar estos conceptos, ¿no? ¿Listos? Sí, profe. Bueno, Sí, jóvenes, profe. si así viéndolo así les digo ese enfoque que les refería, si yo les preguntara, ¿cuál es la diferencia entre un osciloscopio y un analizador de espectros? Por lo que he dicho y he mencionado cada rato, además ustedes lo pueden saber, el osciloscopio lo han manejado de otros cursos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer referencia a esa diferencia? O de otra manera, ¿para qué sirve un osciloscopio y para qué sirve un analizador de espectros? ¿Sí? Bueno, ¿puedo contestar yo? Sí, adelante. El osciloscopio grafica señales, digamos, senoidales, cuadradas o triangulares, y el analizador de espectro analiza los armónicos de una señal distribuida en su rango de frecuencia. Bueno, lo que usted dice es Ajá. verdadero, nada más quiero abundar un poquito. En el caso del osciloscopio, básicamente se clasifican en dos tipos, analógicos y digitales. Los analógicos se caracterizaban por desplegar solo señales periódicas, y esas señales periódicas, que son las que nosotros manejamos aquí, son las que menciona Jonathan, que serían las senoidales, las triangulares, las dientes de sierra, las rectangulares, en fin. En el caso de los osciloscopios digitales, sí, o sea, despliegan ondas en el tiempo de cualquier tipo, no es necesario que sean periódicas, ¿no? Entonces, la característica en general de los osciloscopios es que son dispositivos que nos despliegan en su pantallita señales básicamente de voltaje. Acuérdense, los osciloscopios tradicionalmente no miden corriente, ¿no? Miden tensión eléctrica, diferencia de potencial. Entonces nos despliegan señales sobre el eje vertical con un parámetro de voltaje contra el eje horizontal, que es un parámetro de tiempo. Entonces lo que vemos son señales en el tiempo. Y como dice Jonathan, en el caso de los analizadores de espectros, nos permiten observar gráficamente, visualmente, el espectro de frecuencia de una onda, pero entonces de forma equivalente al osciloscopio. Verticalmente lo que vemos es potencia, ¿sí? Básicamente en decibeles. También se pueden manejar en watts,
potencia contra voltaje del osciloscopio, y de forma horizontal lo que desplegamos es sobre un eje de las abscisas valores de frecuencia. ¿Y qué es lo que estamos observando? Lo equivalente a la transformada de Fourier. Esa es la parte que marca la diferencia, ¿sí? Karen, ¿nos quiere hacer mención? ¿Cuál es la diferencia entre un osciloscopio y un analizador de espectros? Karen Guerra. Pues el osciloscopio analiza la parte del voltaje. Bueno, se enfoca más en el voltaje, y los espectros, creo que ahí ya entra la parte de cualquier señal que se quiera analizar, No, ¿no? acuérdense que el concepto de señal implica variaciones con respecto al tiempo. Entonces, todo eso que refiere se cae dentro del entorno del ámbito de los osciloscopios, ¿no? Señales implica dominio del tiempo. Entonces, no cualquier señal, ¿no? O sea, de hecho, uno de los experimentitos que se hacen, pues es que conecta uno el analizador de espectros a una antena, una antenita que viene como parte del equipo. Entonces se ve todo el montonal de gráficas ahí, así regulares y todo, y hay que seleccionar sobre el eje horizontal una frecuencia central, en donde queremos ubicar nuestro eje vertical, y se elige un valor de frecuencia, por ejemplo, no sé, 91.3 megahertz. Y también tengo que decirle al analizador de dónde a dónde queremos analizar los espectros de frecuencia. Y ahí entran señales de todos tipos. Según la distribución del espectro electromagnético, vemos pues que ahí son señales de radiodifusión en FM, que son señales de alguna estación, de algún radar de navegación aérea, por ejemplo. Y entonces se van desglosando los contenidos, pero repito, en el dominio de la frecuencia. Entonces, esa es la diferencia, que en el analizador lo que observamos son señales de amplitud de potencia contra valores de frecuencia, ¿no? Básicamente de eso se trata. En fin, pues serían los dispositivos que sería nuestra herramienta cotidiana para algún parámetro. De hecho, cuando aprende uno a analizar tanto el osciloscopio como el analizador de espectros, se pueden determinar los anchos de banda, el analizador de espectros, etcétera. Hay una cosa en el caso de los analizadores que se llama SPAM, y entonces es la banda de frecuencia que está uno analizando. Ustedes ponen, vamos a decir, que si arrancan en 88.1 megas y se van hasta 99.3 megas, ¿qué banda de frecuencia están cubriendo, jóvenes? De 88.1 a 99.3. Pues a 99.3 réstenle 88.1, ¿no? Y esto nos da una banda de frecuencia. Entonces nosotros en el analizador le ponemos, ¿sí? Frecuencia inicial 88.1, frecuencia final, ¿sí? El 99.3. Y entonces en automático estamos manejando lo que se llama spam. ¿Cuánto les dio? 11.2. 11.2. Ok, el spam, el ancho de banda, la banda de frecuencia, vale 11.2 megahertz. Y todo lo que esté entre 88.1 y 99.3 lo vamos a observar ahí en la pantalla. Y entonces nosotros a su vez tenemos que saber que hay cierta banda de frecuencia que está asignada para cierto tipo de transmisiones. Y tenemos que destacar cuáles son de radiodifusión comercial en FM, cuáles son de otro tipo, no sé, dependiendo de la asignación del espectro correspondiente. ¿Sí? Ok, bueno, quería nada más enfatizar en eso. Así es que si alguien les pregunta, sí, ¿con qué dispositivo medirías tal parámetro? Si las opciones son analizador o
osciloscopio, pues yo esperaría que tuviéramos un poquito claro el concepto. A ver, vamos pues. Profe, Diga. algunos osciloscopios digitales ya traen, bueno, quizá no así así como que muy, quizá profesional, pero ya traen como un analizador de frecuencias, de espectro de frecuencias en la parte de arriba. No, sí, O sí, sea, sí, traen, sí, sí, sí. sí los hay, claro que sí. De hecho, hay unos muy buenos, ¿eh? Hay unos, bueno, por ejemplo, hay algunos HP de otras marcas, Tektronix, cosas así, que traen integrado el analizador de espectros, aunque, como dice usted, no son, digamos, no tienen todas las opciones de cuando el equipo viene por separado. Así es que sí, y esos son muy útiles, sobre todo en la parte de la enseñanza, pues para no estar interconectando los equipos, sino ahí nada más cambia uno un botoncito y selecciona uno que quiere uno ver, o en algunos casos se puede dividir hasta la pantalla, y entonces una parte de la pantalla es para el tiempo y la otra es para la frecuencia, ¿no? Sí, Sí, es que divide la pantalla, así por ejemplo, tengo uno que tiene así, que divide las ondas y arriba muestra una franjita con el espectro de frecuencias, por ejemplo, de una onda cuadrada, así es. pero en una barra muy chiquita, pero no tiene así como que toda la información, Sí, tanto por tiene los pues armónicos. limitadas las opciones, ¿no? Pero sí, sí, y les digo, hay unos modelos también avanzados de ese tipo, híbridos, que manejan ambas opciones y son pues muy buenos, sobre todo para cuando usted se dedica a alguna parte de la ingeniería en comunicaciones donde hace mediciones, porque el analizador como equipo individual tiende a ser grande y pesado y además costoso. En el caso de los osciloscopios, pues son un poquito más reducidos de dimensiones y bastante menos caros, pero lo ideal sería pues tener ambas opciones, ¿no? Pero sí, efectivamente lo que dice Jonathan, ¿de acuerdo? Bueno, entonces a ver, vamos a ver, algún compañero, señorita Diana, normalmente menciono mucho a los compañeros, pero las señoritas levantan la mano. Entonces, ¿qué dijimos? Así, imagínense que, a ver, Diana, tú quieres incorporarte aquí con nosotros en esta empresa. ¿Qué entiendes por modulación? Pues por modulación yo entiendo que es una banda que ajusta la señal para que pueda ser transmitida. Y Bueno, no entendí el concepto de banda. ¿Podría ser más específica con ese asunto de banda? Pero en el fondo, pues lo que usted refirió es parte del proceso que se lleva a cabo en la modulación, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, o sea, me refiero a que la señal que se recibe se le aplica a otra señal para poder ser transmitida, recibida y pues leída con, pues como se quiere transmitir la información. Nada más que está como ahí, como mezclando todo, pero sí, de alguna forma está por ahí presente, ¿no? Así es que, a ver, Potrero Escobedo, ¿qué es la modulación? Sin leer lo que yo le dije. Claro, no es limitante que usted lo diga con sus propias palabras, ¿no? Compañero Jonathan no tiene, dice ¿Mandé? Potrero Escobedo, Jonathan, ¿me quiere decir qué es la modulación? ¿No lo escuchamos? Sí lo veo. ¿Tiene problemas con su micrófono? Pues se está haciendo, ¿no? Bueno, a ver, Francisco Jesús. Yo quería decir que lo que entendí fue que es la forma que nosotros manejamos para que el mensaje se pueda transmitir. Es la forma en que el mensaje se adapta a la amplitud o la frecuencia de una portadora para poder ser transmitido. Ok, bueno, es una manera de ir al tema, ¿no? O sea, recuerden que nosotros estamos considerando las transmisiones inalámbricas y que cuando usamos el espacio atmosférico, que este es un medio de transmisión estrictamente analógico, que solo permite que por él viajen señales analógicas.
Y las señales típicas analógicas pues, son las ondas sinusoidales, ¿de acuerdo? Las ondas sinusoidales pues tienen como parámetros amplitud, frecuencia y fase. Entonces, estas ondas pueden viajar por el espacio atmosférico, pero además nos pueden cargar una información, un mensaje que podemos inyectar en los cambios de esos parámetros, ¿sí? Pero repito, sin ir a definición formal, podemos hablar de un parámetro, por ejemplo, un flujo luminoso que es interrumpido de acuerdo con un código, y ya ahí tenemos también otros casos de modulación, ¿no? El hablar de alguna manera es incorporar un mensaje, ¿sí? En los cambios de un parámetro físico, ¿sí? En fin, es cosa como de llegarle al punto con sus propias palabras, ¿no? Bueno, usted, Luis Federico, ¿para qué servía la modulación, dijimos? ¿Cuáles eran las aplicaciones? Se supone que era para reducir la longitud física de las antenas, algo así. Pero ¿cómo algo así? Usted dígalo. No recuerdo muy bien. Pero tiene que dar la impresión a quien lo está entrevistando que sabe y sabe mucho más de eso. Pero si le dice reducir la, quién sabe qué de las la longitud física de las antenas que transmiten las señales, por así decirlo. Sí, ¿se acuerda que dijimos que había una pregunta típica? ¿Por qué las señales de audio no se pueden transmitir directamente, sí, mediante una antena radiadora? Por los valores de frecuencia, ¿sí? Que de origen estas señales se generan con una frecuencia baja que demanda una longitud de onda, y entonces una longitud que está relacionada con esa longitud de onda, sin que se me confundan, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos crecer la frecuencia a través del proceso de la modulación. Ok, yo les había mencionado que hay muchas aplicaciones de la modulación y destaqué dos: ese asunto de la longitud física de las antenas y la segunda, el multiplexaje. De hecho, hay más. O sea, por ejemplo, la relación señal a ruido también también se mejora con los procesos de modulación. ¿Se acuerdan que en la capacidad de un canal teníamos ancho de banda, relación señal a ruido, y también teníamos la propia capacidad del canal, que se podía manipular uno con respecto al otro, y entonces la modulación contribuye a manejar alguno de los parámetros en función de lo que, digamos, que si tengo un medio de transmisión con un ancho de banda que me permite flexibilidad, entonces el asunto es que puedo reducir la potencia de la onda, sí, variando el ancho de banda, como le hicimos en algún problemita, ¿no? Donde se podía manipular uno para modificar el otro. En fin, esas serían las aplicaciones. Ajá. ¿Qué tipos de modulación conocen, compañero Alan Romero? ¿Cuántas técnicas de modulación conoce? La de amplitud. Sí, dígalas. O sea, La ese de es un... ¿Perdón? La de amplitud. Ajá. ¿Y cuál otra? La de amplitud. Bueno, es esa, la de amplitud. ¿Puede decir algunas, profe? Pero ¿cómo? Se quedó en la de La amplitud. de fase. La de Se fase, la de congeló, frecuencia, La de, la de Sí, doble banda sí, sí. lateral. Dentro de las modulaciones en amplitud. La de Sí, lateral miren, única. dentro de nuestro curso dijimos lo que Jocelyn nos acaba de mencionar, que había modulación en amplitud, modulación en frecuencia y modulación en fase. Pero antes les dije que en un contexto más general, cuando alguien les pregunta, ¿qué técnicas de modulación conoces? Entonces, que saliéndonos del entorno de las de nuestro curso, teníamos que responder que hay modulación de onda continua, modulación por pulsos y modulación digital. La modulación de onda continua es esta que estamos viendo, AM, FM y PM. La modulación por pulso, ¿se acuerdan? En algún problemita mencionamos. Jonathan, intégrese a la clase, por favor.
la modulación por pulsos era PCM, ¿se acuerdan que la consideramos en algún problema? PCM, modulación por amplitud de pulsos, que se llama PAM, modulación por ancho de pulsos, por posición de pulsos, ¿de acuerdo? Por otro lado, la tercera técnica es modulación digital, la que se deriva de las nuestras, por ejemplo, AM se deriva, ¿sí?, a el caso de modulación digital por corrimiento de amplitud, ¿sí? Y entonces teníamos ASK, luego FM a FSK, PM a PSK, que son modulaciones digitales por corrimiento de amplitud, frecuencia o fase. En fin, pues, hay que decir algo, ¿no? No se puede uno quedar callado sin cantinflear mucho, porque de otra manera, pues inmediatamente se percibe que no sabe uno y que nada más está inventando, ¿no? Así es que, bueno, esas serían las técnicas de modulación. Si el entrevistador los circunscribe al asunto de la modulación analógica, pues ahí no hay vuelta de hoja. AM, usted, Alan, pase de AM, ¿cuál seguía? FM y otra PM, no, diga las modulación en amplitud, modulación en frecuencia, modulación en fase, ¿no? Esas serían las, sí. Ahora sí, Carlos Emanuel Peña Juárez, ¿me puede decir, sí, cuál es la modulación en amplitud? Bueno, digamos que tiene razón, ¿no? O sea, se trata de esa famosa portadora de alta frecuencia que permite que el mensaje se incorpore en los cambios de su amplitud, pero tiene que ser un cambio sistemático, ¿no? Ordenado en términos del mensaje. Ajá, así. Bien, Ángel Gabriel, ¿nos puede decir cuáles técnicas de AM conoce? Sí, profesor, sería la de doble banda lateral de portadora suprimida, doble banda lateral de gran portadora, banda lateral única de portadora suprimida y banda lateral única de gran portadora. Perfecto, así. Ahora, existe la posibilidad que la persona que lo está entrevistando les diga, ¿y dónde dejaste a banda lateral residual? Bueno, existe una técnica, dijimos ahí, que proviene del proceso de conversión de la doble banda lateral a la banda lateral única. ¿Se acuerdan? Se trataba de eliminar dos semibandas de un sistema de doble banda lateral y que esa eliminación era paulatina, que nunca se lograba al 100, que siempre quedaban de los pedazos que queremos eliminar. Señorita Diana, que queremos eliminar, queremos cortar dos semibandas, quedan porciones de frecuencia, que eso es lo que se le llama banda lateral residual. O sea, pues que estamos en ese proceso de transformación de los sistemas de DBL a banda lateral única, ¿sí? En fin, ahí, a ver, vamos a ver. Señorita Jacqueline, ¿se acuerda cómo se decía en inglés doble banda lateral de gran portadora? ¿Cómo se define? Sí, el nombre de origen de doble banda lateral de gran portadora. Ah, sí, pero lo tengo anotado. ¿Lo puedo leer? ¿A poco no se acuerda? Doble banda lateral de gran quizás sí me portadora. acuerdo, Full pero carrier. ¿Mande? Full carrier, acuérdese. Ajá, full carrier complete. Bueno. Sí, double sideband, ¿no? A ver, dígalo. Full carrier. Double sideband a full carrier. Acuérdense con todas las opciones correspondientes, ¿no? Ahora sí, vamos con los sistemas. Los sistemas, esos que mencionamos ahorita, nada más haciendo referencia a qué es lo que veríamos en el analizador de espectros, cuál es su ancho de banda.
cómo se generan y cómo se detectan. Eso sería excelente si tuvieran acceso a esa información de primera mano, así de bote pronto, ¿no? O sea, entonces, a ver, vamos a ver. David, ¿nos puede decir el espectro de frecuencia de una señal de doble banda lateral de portadora suprimida, cómo se observaría? Serían, como su nombre lo dice, dos bandas, una de la superior y la inferior, ¿no? Dos bandas laterales, eso es lo que observaríamos en el dominio de la frecuencia. Dos bandas laterales, como es de portadora suprimida, no hay vestigios de ninguna portadora adicional, ¿no? Eso sería la idea, ¿sí? Usted, Dylan, Daniel, en el caso del segundo sistema, ¿qué observaríamos? El segundo sistema se llama de doble banda lateral de gran portadora. Entonces, en el espectro, ¿qué observamos? Pues igual serían dos bandas laterales. Uh-huh. Pero no me acuerdo, creo que eran pues ambas positivas, ¿no? O sea. No. ¿Cómo? ¿Alguien respondió, no? Sí, Ale. Muy bien. Es decir, no es que sean positivas, acuérdense que están ubicadas en valores de se desplazan de signo contrario. Una está en menos omega C y la otra en omega C. Pero lo cierto es que además de las dos bandas aparece lo equivalente a un par de impulsos que representan a la gran portadora, ¿no? O sea, bueno, en el caso de banda lateral única, pues tenemos dos semibandas para portadora suprimida y dos semibandas más dos impulsos para gran portadora, ¿sí? Ahora, anchos de banda. A ver, vamos, pero me gustaría que alguien así lo suelte, ¿no? Urim, Rafael, ¿cómo está el ancho de banda del sistema 1 para no estarlo repite y repite? Sería 2 veces la frecuencia máxima del mensaje. O sea, hay que especificar que es la frecuencia máxima del mensaje. Segundo sistema. No, profe, de ese no me acuerdo. ¿Sería lo mismo, no, profe? Sí, pues siguen siendo. Esa Sí. doble banda lateral es 2 veces omega m, ¿no? En el caso Jesús Emanuel, para banda lateral única, ¿cómo están los anchos de banda? García Torres. Sería la frecuencia, bueno, omega m, nada más. El ancho de banda es simplemente omega m, ¿no? Que es la mitad del caso de los de doble banda lateral, para ambos sistemas, ¿no? Así. Bueno, Karen Sinaí, ¿cómo se generan las señales de doble banda lateral? ¿Para qué le miento, profe? La verdad no sé. ¿Para qué le cuento? Sí. Bueno, ¿cómo se generan las señales de doble banda lateral, jóvenes? Con un modulador. La primera sería por interrupción, ¿no? ¿Introducción? Perdón, interrupción. Ok, con un modulador, como dice Ángel, ¿no? Un modulador de interrupción. Ambos sistemas, doble banda lateral con portadora suprimida y de gran portadora, con modulador de interrupción, el modulador Chopper, ¿no? Y los sistemas de banda lateral única, además del mismo modulador, nada más que antes de introducir el mensaje, ya trae el corrimiento, agregándole el valor de CD. Y entonces, además del modulador de interrupción, utilizamos un proceso de filtraje selectivo, dijimos, ¿no? Para eliminar las semibandas indeseables. Ajá. Bueno, ya por último, Emiliano, ¿le suena el concepto de multiplexaje? ¿Qué es el multiplexaje? Pues es la segunda aplicación de la modulación, ¿no? Multiplexaje. He escuchado la palabra, más a lo mejor no como tal la aplicación, no la he visto. Bueno, no. refiérase a ella, pues, ¿a qué le suena? Bueno, me resulta como una multiconexión, ¿no? O sea, a lo que sería
sea, por lo de múltiple. Sí, sí, sí. Pero si dices multicinema. Pues hay varios cinemas, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Jóvenes. Yo le digo, profe. A ver, dígame. ¿Quién? Pues oí que dijeron, yo le digo, ¿fue usted, Yo. María? Bueno, ella. Allá, sí. Es la transmisión simultánea de señales que comparten un mismo medio de transmisión. Sí, yo les había mencionado que en sistemas de comunicación los medios son compartidos, que difícilmente ustedes compran un medio para uso propio porque son muy costosos, ¿no? Y entonces ese medio se comparte, sí, con diferentes señales que se transmiten de manera simultánea. Pues que el multiplexaje es eso, ¿sí? La transmisión simultánea de varias señales compartiendo el mismo medio, pero que dentro del mismo medio a su vez pueden compartir una banda de frecuencia, una ventana de tiempo, un código. Se tienen cuando menos 4 técnicas de modulación. Nosotros, de multiplexaje. Nosotros mencionamos 2, multiplexaje por división de frecuencia y multiplexaje por división de tiempo. Y entonces, como a través de la modulación corremos la frecuencia de un mensaje a la frecuencia de la portadora, a través de esa frecuencia portadora compartimos la banda, llámese frecuencia o llámese tiempo, para poder transmitir en forma simultánea. En fin, jóvenes, pues ojalá lo tomen en cuenta porque el día que les toque van a decir, ay, tanto que estuvo fregando ese señor con estos conceptos, pues debí de haberle tomado aprecio al asunto, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo dejamos. Bueno, pues vamos con la definición de modulación angular, ¿sí? Entonces, a partir de aquí empezamos de manera formal, pues con el tercer periodo, jóvenes. Modulación angular. Muy bien, concepto. Les paso lista mientras le echan ojo. Diana. Presente, profe. Eric Daniel, gracias. Eric Daniel. Eric, ¿no? Elizabeth. Presente, profe. Ok. Adaluz. Presente, profe, participé. Ok, muy bien. Mauricio Brito. Presente, profe. Ok, gracias. Ismael. Presente, profesor. Ok. Ángel Gabriel. Presente, profesor. Participé. Muy bien, gracias. David. Presente, profesor. Participé. Ok, gracias. Jóvenes, les comento, pues ya, es algo muy, muy reiterado. En el caso del tercer parcial, pues yo queriéndome ahorrar la chamba de calificar, a veces los que destacan en particular, les puedo asignar una calificación sin necesidad de que hagan examen, pues porque ya vamos a estar en las Navidades y cosas de esas. Entonces, pues ahí la invitación a seguirle echando ganas. Pero participar, pues, de forma adecuada, ¿no? Porque hay veces que participa uno de manera inadecuada y pues, aunque reconozco que aprecio más que participen, aunque sea mal, a que no participen de ninguna manera, ¿no? Dylan Daniel. Presente, profesor, participé. Ok. Karen Sinaí. Presente, profe. Gracias. Jacqueline. Presente. Gracias. Jesús Emanuel. Presente, profesor. Participé. Ok. Héctor Uriel. Héctor, ¿no? Karen Lisette. Presente, participé, profe. Ok. Alexander.
Francisco de Jesús. Presente, profe, participé. Ok. Eduardo Javier. Profe, me dijo que le estaba fallando su internet. Ok, gracias. Sí. Jóvenes, regálenme un segundito. Perdón, regreso. Ahora sí. Entonces, a ver, me quedé en Jonathan, que no sé si me contestó. Mejorado. No, profe, todavía no me había dicho, pero presente, profe, participé. Ok, Mejorado. gracias. Jocelyn Pantoja. Presente, participé, profe. Gracias. Profe, diga. ¿podría volver a compartir su pantalla, por favor? Es que no alcancé de copiar lo de modelación angular. Bueno, voy. Adelante. Bueno, sigo. Luis Federico. Presente, profe, participé. Ok. Emiliano. Presente, profe, no sé si contó mi participación. ¿La de los multicinemas? Sí, a lo mejor y no, entonces ahí. No, sí, No, sí. como está ustedes bien. vean. Carlos Emanuel. Ok. Urim Rafael. Presente, profe, participé. Dentro de las técnicas, sí. Ok. Irán. Presente, profe. Jonathan Santiago. ¿Me escucha ahora sí, profe? Sí. Ay, es que es un problemota configurar el micrófono. Disculpe. Sí, sí lo escucho. Muy bien. Eduardo Ramírez. ¿No? Enrique Adrián. Presente, profe. Ok. Alan Romero. Presente. Participé mal. Está bien, eso es honestidad, me agrada. Gustavo Valdés. Presente, participé. ¿Bien o mal? Más o menos. Bueno, Profe, yo también participé más o menos. pero no me dijo a tiempo. ¿Cuál es Soy tu Alcántara, Alcántara, la 1. sí. Insisto, prefiero más o menos o mal que nada. Hay que intentarlo, ¿no? Ok, bueno, entonces ya puedo quitar esto, puedo cambiarlo. Y Sí. por último, jóvenes, vamos con un concepto donde ya empezamos a introducir nuevos términos, pero igual, pues los vamos a mencionar N veces, así es que vamos a definir la modulación en frecuencia.
Ya, profe. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, como notan, aquí hay algunos parámetros que no conocíamos. Por ejemplo, como la información se va a incorporar en los cambios de frecuencia, ahora vamos a tener una nueva frecuencia que es variante en el tiempo. Una frecuencia que va desde 0, ¿sí? Hasta un valor determinado en sus variaciones. Entonces, jóvenes, eso se conoce como frecuencia instantánea. La frecuencia instantánea es una frecuencia cambiante en el tiempo. Se calcula derivando el ángulo de la onda modulada. Ahora, a diferencia de la modulación en amplitud, el mensaje está incorporado en el argumento de la señal. Es decir, ahorita les voy a dar la expresión de una onda modulada en frecuencia, donde la amplitud es constante y dentro del argumento de la señal está el mensaje. Ok, pues ese mensaje provoca cambios de frecuencia y esa frecuencia la vamos a representar por la omega i, es la frecuencia instantánea. Repito, ¿cómo se determina? Derivando el ángulo de la onda modulada con respecto al tiempo. Entonces, fíjense ustedes, la frecuencia instantánea de FM, ahorita vamos a ver por qué, si no la próxima clase, está dada por esta expresión. Es la frecuencia de carrier, la de portadora, más algo que se llama KF, acá lo puse, es la constante de modulación. KF, jóvenes, se conoce también como la sensibilidad del modulador. Es una constante que tiene unidades, se da en radianes sobre segundo por volt. Entonces, la frecuencia instantánea de una onda modulada en frecuencia es la suma de la frecuencia de portadora más la constante de modulación por el mensaje. Ajá. Acá otra vez, donde dice dónde, ¿qué tenemos? Frecuencia instantánea es la frecuencia omega i. Unidades, radianes sobre segundo. Frecuencia omega c, frecuencia de carrier, la frecuencia de la portadora. Unidades, radianes sobre segundo. KF, constante de modulación. También se le conoce como sensibilidad del modulador, ¿sí? Unidades, radianes entre segundos por volt. O sea, el volt va en el denominador. O sea, es unidades de frecuencia, ¿sí? Y en la parte inferior, radianes sobre segundo. En la parte inferior, segundo por voltaje. Así es que, bueno, poco a poco vamos a ir conociendo estos parámetros. Ahora, fíjense ustedes, ¿a qué me refiero con esa teta de t? O sea, frecuencia instantánea derivada de teta con respecto al tiempo. Pues me refiero a esto, miren ustedes. Esta es la expresión trigonométrica igualito que le hicimos en AM. La expresión trigonométrica de una señal modulada en frecuencia es esta. Tómenla, por favor. Profe, entonces no va a ser lo mismo si despejamos la frecuencia instantánea de la fórmula, bueno, de la fórmula anterior, no va a ser lo mismo que que la de arriba, pero lo de la Sí, observa esa expresión que usted le llama la fórmula, esta de aquí, omega i FM, omega c más KF V de t, sale de acá, precisamente esa es la idea. O sea, primero la expresión general de una señal de FM es A coseno, pero la A, acuérdense, es la amplitud de la portadora. Y entonces ahora noten cómo entre los paréntesis rectangulares, ahí tenemos contenido el mensaje. Sí, o sea, para simplificar, esa expresión de FM es A coseno teta de t. ¿Pero quién es teta de t? Pues lo que está entre los paréntesis rectangulares, ¿sí? Y como dijimos que la frecuencia instantánea es la derivada de esa teta de t con respecto al tiempo,
Noten que si yo les digo, a ver, deriven la expresión de teta de t, la derivada de omega ct con respecto al tiempo es omega c. Luego tenemos kf, que es una constante, por la derivada de una integral con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de una integral es el integrando, ¿están de acuerdo? Y entonces nos queda que la frecuencia instantánea, que es la derivada del ángulo, es omega c más kf por el mensaje, que es v de t. Que es sí, es lo mismo, ¿no? Que es la expresión que les había dado acá. Omega i fm es omega c más kf por v de t. ¿De dónde salió? De derivar esta teta de t. Teta de t es su derivada, omega c más kf por v de t. Así es que, jóvenes, en todo este parcial, pues la expresión que vamos a utilizar es esta. La señal de fm es, en general, a coseno teta de t. ¿Y quién es teta de t? Lo que está entre los paréntesis rectangulares. Así es que, pues nos va a quedar que la expresión general de fm a coseno de omega ct más kf por la integral del mensaje. Quiere decir que para generar este tipo de señales, primero el mensaje se pasa por un integrador y después se inyecta en el argumento de la onda portadora. Vean la diferencia. La portadora antes de modularse era coseno de omega ct. Ahí no hay modulación. En este caso, para que haya modulación, necesitamos agregarle a la omega ct el producto de la constante de modulación por la integral del mensaje. Es decir, el mensaje previamente se pasó por un integrador, y luego se incorporó al argumento, quedando esta señal. ¿De acuerdo, jóvenes? Esos comentarios eran para todos, ¿eh? Así es que, bueno, pues de ahí surge la expresión que dimos para frecuencia instantánea de FM. Omega C más KF por el mensaje. Ahora, jóvenes, ustedes saben, este es un principio, ¿no? Cuando se varía la frecuencia de una señal, también se varía la fase. O sea, y en ambas técnicas, en FM y en PM, varía la frecuencia instantánea. ¿Qué cambia? Lo que cambia es de qué manera se da esa variación de la frecuencia instantánea. Y es lo que hace diferente a una señal modulada en frecuencia o a una señal modulada en fase. Así es que hasta aquí, jóvenes, nos vamos a quedar con esta diapositiva donde estamos diciendo que la señal de FM es esa que tienen ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos con esto. De todas formas, el próximo lunes vamos a revisar estos conceptos nuevamente para ir avanzando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Oiga, profe, ¿ya vio el comunicado que subieron? ¿En dónde, perdón? Bueno, es que lo acabo de ver de que ya anunciaron que va a estar a cargo de los profesores el regresar a clases, que si el profesor quiere, tiene que enviar un correo con el jefe de academia y se tiene que, es todo una serie de pasos que vienen ahí para el regreso. ¿No es donde decía que teníamos que verlo con los jefes del grupo también? Sí, sí tiene que ver pues con lo que, a lo mejor es el mismo que yo veía, pero ¿dónde lo está viendo usted para compararlo nada más? Espérame. ¿Por qué no lo pone en Classroom si es tan amable? Sí, ahorita se lo subo. Ándale, pues. Bueno, pues por lo pronto nos vemos el próximo lunes. Gracias, compañeros, que tengan un